Shalom, el Eterno les bendiga. Iniciamos nuestro segmento de hoy, Torah, Sabiduría Diaria, iniciando desde la séptima aliyat o la séptima porción correspondiente al día de hoy, desde Noé. Estamos estudiando el primer libro de la Torah, Bereshit, Génesis, desde el capítulo 11, 1 al 32. Iniciando desde Génesis, capítulo 9, nos dice, capítulo 9, 18, nos dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham, Jefet, Ham, y es el padre de Kenan. Estos tres fueron los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por ellos. Noé, un labrador, fue el primero en plantar una viña. Podemos apreciar que los hijos de Noé que tuvieron en el arca fueron ellos tres, Shem, Ham y Jefet, y ellos eran el padre. Jam fue el padre de Kenan. Kenan fue el primer nieto de Noé. Y ellos tres fueron los hijos de Noé. Ahora iniciemos la porción que nos corresponde al día de hoy. Iniciando desde Bereshit, Génesis, capítulo 11, del 1 al 33. Vamos a ver. Génesis 11, del 1 al 33, nos dice lo siguiente. Es la Torre de Babel. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. Ellos se dirigieron uno al otro. Vamos, hagamos ladrillos y los hornearemos en un fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Amados hermanas y hermanos, podemos apreciar que todos los ingredientes estaban disponibles para el alcance y para alcanzar la majestuosidad y grandeza que ellos buscaban. Estaban ubicados en una zona céntrica y hablaban la lengua sagrada. Vemos que en Génesis capítulo 11, 5 nos dice, y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Descendió Hashem. Cuando Dios desciende, observa, examina los actos del hombre, esencialmente inferior ante lo divino. Partiendo de que Dios descendió a observar la construcción reinante entre los pecadores de Babel, es posible que la construcción de la torre no haya sido transgresiones, sino que podían
haber conducido al pecado de la Torá. Vemos en Génesis 11, capítulo 11, del 5 al 9, que nos dice: y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Yahweh dijo: mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado a hacer será imposible para ellos. Ahora pues, descendemos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el hablar el uno del otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, confusión, porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Amén. Fueron confundidos por el eterno Dios. Y descendió Hashem. Esta es la evidencia clara que cuando Dios decide examinar los actos del hombre, lo hace. Y Adonai observó las condiciones reinantes entre los pecadores de Babel. Por ende, ellos fueron los responsables de que Adonai cambiara el idioma, porque Adonai los castigó por ese pecado, y recibieron cambio de lenguaje y confusión. Y Adonai decidió confundir el idioma para que uno al otro no se entendiera el idioma del prójimo. Es decir, Dios decidió confundirlo, decidió cambiar el idioma entre ellos para que no se entendieran. A causa de esa construcción, Hashem los dispersó por toda la faz de la tierra. Por ende, dejaron la construcción de la ciudad. Por este motivo es que se llama Babel, confusión, porque ahí fue donde Hashem confundió el idioma de toda la tierra. Y entonces Hashem los dispersó por toda la faz de la tierra. Vemos que en el capítulo 11, 10 al 32, del 10 al 32, podemos ver que aquí está la genealogía de Shem. Eran de 100 años de edad cuando engendró a Parhayat 2 años después de la inundación. Después de Arpajad nació Shem. Así podemos observar. Vamos a ver la porción del capítulo 10. Capítulo 10, que nos dice en cuanto a cómo se produjo el cambio que hubo. Estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años cuando engendró a Arpajad, 2 años después del diluvio. Y vivió Shem 500 años tras engendrar a Arpajad, y engendró a hijos e hijas. Arpajad vivió 35 años y engendró a Shelat, y vivió Arpajad 403 años tras engendrar a Shelat, y engendró hijos e hijas. Shelat vivió
30 años y engendró a Eber. Y vivió Shelat 403 años tras engendrar a Ebed y engendró hijos e hijas. Amén. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber 430 años tras engendrar a Peleg y engendró hijos e hijas. Vivió Peleg 30 años y engendró a Reúd. Y vivió Peleg 200 años tras engendrar a Reúd y engendró hijos e hijas. Vivió Reúd 32 años y engendró a Serug. Y vivió Serug 207 años tras engendrar a Serug y engendró hijos e hijas. Vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug 200 años tras engendrar a Nahor y engendró hijos e hijas. Vivió Nahor 29 años y engendró a Tehat. Y vivió Nahor 119 años tras engendrar a Terak y engendró hijos e hijas. Vivió Terak 70 años y engendró a Abraham, Nahor y Tarán. Estos son las crónicas de Terak. Terak engendró a Abraham y Nahor y a Harán y a Harán. Engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre y Tejar en su tierra natal. En Ur, Cadún y Abraham y Nahor tomaron para sí esposas. Las esposas de Abraham se llamaba Sarai y la esposa de Nahor se llamaba Milca, hijas de Harán, el padre de Milca, y el padre de Iscat, y Sarai era estéril, no tenía hijos. Tomó Tehac a su hijo Abraham y a Lot, el hijo de Harán, su nieto y su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y partieron juntos con ellos de Candín para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Amén. Aquí podemos apreciar, amados hermanas y hermanos, podemos apreciar que las 10 generaciones de Noé a Abraham fueron 10 generaciones entre Noé y Abraham. Este fue el desenlace de la humanidad. Apreciamos que 10 generaciones transcurrieron desde Noé hasta Abraham. Y esto nos enseña que la gran condescendencia de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad. Pero hecho todo esto, estas generaciones pecaron y provocaron a Dios un sinnúmero de veces hasta la llegada del patriarca Abraham. Ahora bien, el ciclo se repitió y hubo 10 generaciones después de Adán hasta Noé. 10 generaciones desde Adán hasta Noé y 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Por ende, estas generaciones se brindaban y le traían a la humanidad de cumplir con su responsabilidad de llevar a cabo el plan de la creación. Ya vimos que ellos fracasaron y fueron aniquilados por el diluvio. Luego,
Esto fue por el diluvio de la generación de Noé, la generación de Adán hasta Noé, que ellos no fueron fructíferos, no fracasaron en el plan de Dios y fueron aniquilados en el diluvio. Luego de esto, de este diluvio, entonces la misión de la humanidad recayó sobre Noé. Y Noé, descendiente de las 10 generaciones siguientes, también fracasó. Pero en esta ocasión, Abraham ahora logró evitar la catástrofe de su grandeza. La catástrofe y se ocupó de ayudar al prójimo y de esa manera logró salvar al mundo en forma simultánea. Vemos que Abraham asumió el rol que anteriormente había correspondido a toda la raza humana. Él y sus descendientes serían los hombres de Dios y cargarían con la responsabilidad de llevar a cabo el plan divino de Dios, el plan que Dios tenía para toda la humanidad. Los hijos de Noé, se quedarían con los 7 preceptos universales, pero los hijos de Abraham aceptarían la Torá, que consistía de 613 preceptos. Por ende, la construcción de la ciudad, la torre, podría haber conducido al pecado de la Torá. Vemos que en Génesis capítulo 11, 26, nos dice el Eterno. 26 nos dice, Tehad vivió 70 años y engendró a Abraham, a Norán y a Aram. Nos dice, aquí podemos apreciar que vivió Tehad 70 años y engendró a Abraham, Nahor y Aram. Asimismo, el nacimiento de Abraham, en un sentido, fue tangible. Igualmente, la creación. La creación inicia de nuevo en este punto, ya que Abraham es quien estaría encargado de difundir la santidad en el mundo. Su mismo nombre denota esto. Al inicio se llamaba Abraham, pero luego fue el padre, o sea, un maestro. En su inicio de Abraham, él solo era el líder de su propia nación, pero finalmente terminó convirtiéndose en el padre de todo el mundo. Pero Terah, su padre, el padre de Abraham, era un idólatra. Pero finalmente se arrepintió y se ganó una porción en el mundo venidero. Y murió Terah en el año 2083. Amén. La Torá nos enseña que los malvados, cuando están vivos, son considerados muertos y viceversa. Los justos, cuando están fallecidos, son considerados vivos. Por lo tanto, es un sentido espiritual. El malvado Terah verdaderamente está muerto. Hasta aquí nuestra porción diaria desde el segmento Torá, Sabiduría Diaria. La gracia de Adón Yeshua esté con todos ustedes. Y ahora iniciemos nuestra porción por la lectura de la Torá. Amén. Bendición de la Torá. Bendigan a Hashem el bendecido. Bendito es Hashem el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo,
que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. Aleluya, amén y amén. La gracia de nuestro Adón Yeshua esté con todos nosotros. Amén. El Eterno les bendiga, amados hermanos. Shalom, shalom. Shabbat, shalom.